que el Corán no es un libro cualquiera. El Corán no es un libro sagrado cualquiera. El Corán es un milagro en sí. Y por eso tenemos que leerlo y tenemos que inspirarnos en esta palabra que es Iqra, Bismi Rabbika alladhi khalaq. Es un deber leer, es un deber estudiar. Y aquí, dado el poco tiempo que me queda, aproximadamente 20 minutos, voy a hablar brevemente de algunas cosas. Cuando el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam recibe la revelación del Corán, después de estar en ese estado de tahalluth, de huir del hilf, de shirk, de asociar falsos dioses con Allah subhanahu wa ta'ala, y recibe esa revelación, el profeta al principio no sabe lo que está pasando. El profeta no sabe qué está pasando, qué es esto que ha llegado hacia mí o a mí. ¿Es un melek? ¿Es un ángel? ¿Es jinn? ¿Qué es? ¿Es mi imaginación? El profeta tuvo miedo al principio. Y en la primera noche el profeta no sabía lo que estaba pasando. La inmensidad de la situación superaba al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y supera incluso a cualquier mente humana. Y entonces el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam va hacia ¿quién? Hacia su mujer, Khadija, y esto nos indica también muchas cosas. Nos indica la relación que tenía el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam con esa mujer, con Khadija, que Allah subhanahu wa ta'ala esté complacido con ella. Radiallahu anha. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam la amaba y ella le amaba a él. Y había una relación de confianza entre los dos. Y el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cuando recibe esta revelación y tiene que irse a algún sitio, la primera persona que viene a su mente es su propia mujer. Y se va con su mujer, y su mujer reacciona de la forma más positiva y más reafirmante imaginable. Le dice Khadija al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dice: juro por Allah que Allah subhanahu wa ta'ala no te va a defraudar, no te va a dejar. Tú eres una persona que es hospitalario con los huéspedes, que ayudas a las personas necesitadas, que eres una persona generosa, que eres una persona conocida por su honestidad, por su sinceridad. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, antes de recibir la revelación del Corán, era conocido como el Amin. Y podemos hablar largo y tendido de experiencias que tuvo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam con Quraysh, hasta que su tribu y su clan y su familia lo conocían como la persona más fidedigna, más sincera, más honesta, el Amin. Y una de las historias más conocidas es esa historia en la que Quraysh, la tribu del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, estaba intentando recolocar la piedra negra en el Kaaba, ponerla de nuevo. Y confiaron en el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para resolver una situación entre ellos. Y él también tenía una visión, les dijo: traed una sábana, poned la piedra negra en medio de la sábana, y cada persona, cada hombre de cada tribu, que coja la sábana y pongamos juntos la piedra negra en su sitio. Y así resolvió el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam una situación de conflicto que podía haber desembarcado en guerras entre estas tribus. Entonces, Khadija, radiallahu anha, le reafirma y le muestra su confianza. Pero ¿por qué menciono esta situación? Porque el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cuando llega a su casa, ¿qué estaba diciendo? Zammiluni, zammiluni, significa cubrirme, ponerme una manta. Porque tenía escalofríos, tenía miedo, estaba con escalofríos el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y les dice: cubridme con mantas, sallallahu alaihi wasallam. Y entonces llega una revelación, la revelación de la segunda revelación en el Corán, en este orden cronológico, insisto, es decir, la segunda en llegar después de Iqra, Bismi Rabbika alladhi khalaq, llega Surat al-Muzammil, significa ese que está cubierto. Dice: oh profeta, oh quien estás cubierto, levántate y reza una parte de la noche, y habla de Qiyam al-Layl, habla de la oración de la noche, Qiyam al-Layl. Y luego llega otra revelación. ¿Cuál es? El Muddathir, que significa lo mismo, el que está cubierto.
Ya ayyuhal muddathir, aquel que está cubierto. Fa'anzir, levántate y haz llegar el aviso a tu pueblo. Ahora bien, tenemos que reflexionar un poco, brevemente eso sí, acerca de estas dos aleyas. Son lo que viene justo después de el alaq, de Iqra. Vienen estas dos suras. El Muzammil habla de Qiyamul Layl. Y el Muddathir, ¿de qué habla? Qiyamun Nahar. Una habla de cómo debemos de llevar a cabo adoraciones durante la noche, y la otra habla de cómo adoramos a Allah subhanahu wa ta'ala en nuestra vida diaria durante el día. Ya ayyuhal muddathir, qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir ila akhir al-ayat. Es decir, nos habla de acciones que deberíamos llevar también durante el día. Es decir, son dos suras que cubren 12 horas cada una, la noche y el día. Son las 24 horas de tu vida. Y lo que Allah subhanahu wa ta'ala le dice al profeta está dirigido hacia todos nosotros. Insisto, en cada palabra de estas aleyas hay un mensaje. Podemos reflexionar largo y tendido. Simplemente estoy tocando vuestra conciencia y tocando vuestro intelecto con algunos mensajes para hablar de cómo de cada palabra de esta relación Allah subhanahu wa ta'ala nos está dando un mensaje. También, si hemos hablado de cómo las aleyas cubren temporalmente las 24 horas, si nos fijamos en quién creyó en el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam después de recibir la revelación. من أول من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد الوحي بعد بدء الوحي خديجة قبل أبو بكر الصديق قبل علي قبل بلال من بعد بلال después. Khadija lleva al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam a alguien. ¿Cómo se llamaba? Warqa ibn Nawfal. Es decir, tenemos a una mujer que es Khadija, la primera, Khadija. Segundo, Warqa ibn Nawfal. Warqa ibn Nawfal se dice que era cristiano o se dice que era Hanif, es decir, que aún estaba en la religión de Ibrahim a.s. o lo que quedaba de la religión de Ibrahim a.s. porque Ibrahim a.s. trajo el Islam musulmán. Pero lo que quedaba del monoteísmo de Ibrahim a.s. aún existían algunas personas que lo practicaban, y se dice que Warqa ibn Nawfal tenía ese conocimiento y tenía esa práctica. Tenemos una mujer, tenemos Warqa ibn Nawfal. Warqa ibn Nawfal, muchos exegetas dicen que es creyente, que creyó en el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y Warqa ibn Nawfal, en sus palabras muy conocidas, fi qawlihi al-ma'ruf al-shahir, ¿qué dice? Leitani kuntu fiha jada'an, dice Warqa ibn Nawfal. Ojalá fuese a un joven en Mecca. Ojalá Warqa ibn Nawfal era un anciano que había perdido incluso la vista y era un anciano muy mayor. Y dice, ojalá yo fuese un joven contigo, oh Muhammad. Likay ansuraka lamma kharjuak. Dice el profeta Muhammad, awa mukhrijihum. ¿Acaso me van a sacar? Porque aún no sabe lo que va a pasar. Aún no sabe lo que va a pasar con su pueblo, con Mecca, con Quraysh. Dice, ¿acaso me van a sacar? Dice, nadie ha traído lo que has traído, excepto que ha sido sacado de su pueblo y de su ciudad. Dice, esto es, dice en árabe, hada namusu Musa. Hada namusu Musa. Esta es la revelación, es la ley. Namus es una palabra árabe que viene del griego. Es una palabra griega. Nomos en griego. Namusu Musa. Y en griego
nomos, namus, significa la ley, ¿sí? Sharia, hadi shari'atu Musa, es decir, la misma revelación, el mismo mensaje que ha recibido Musa. Y nadie trae un mensaje así, excepto que su pueblo lo expulsa, su pueblo lo persigue y su pueblo lo detesta. Entonces tenemos Khadija, mujer, Warqa ibn Nawfal, anciano, Zayd, Abu Bakr Siddiq, ahora sí, Abu Bakr Siddiq, radiyallahu anhu, que es la persona más cercana al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, su amigo más íntimo. Tenemos Bilal después. Una mujer, Bilal es una hasana de Abu Bakr Siddiq. Hasanatu Abu Bakr Siddiq. Abu Bakr Siddiq es el que compró Bilal, porque Bilal era un esclavo, lo compró y lo soltó y lo liberó. Abu Bakr Siddiq. Tenemos una mujer, un anciano, un hombre de mediana edad, y después ¿quién? Ali. ¿Y Ali cuántos años tenía? 7 años. 7 años aproximadamente. Tenemos una mujer, tenemos un anciano, tenemos un hombre y tenemos un niño. ¿Creemos que esto es una coincidencia? Esto es un mensaje de Allah subhanahu wa ta'ala. Esto es tadbir min Allah subhanahu wa ta'ala. Esto es un mensaje y es algo planeado por Allah subhanahu wa ta'ala, que nos quiere decir que este mensaje es válido para todo ser humano, de cualquier edad, de cualquier sexo, mujer, hombre, niño, anciano, todos están incluidos y todas estas personas tienen el potencial de convertirse en musulmanes y creer en el mensaje del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Todo esto debe de llevarnos a la reflexión. Estamos leyendo el Corán, leemos la vida del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pero tenemos que pararnos y reflexionar, tenemos que pensar. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها? ¿Acaso no contemplan? ¿Acaso no reflexionan? ¿Acaso no ponderan? ¿Acaso no meditan acerca del Corán? ¿O es que los corazones son corazones cerrados que llevan candado? أقفالها. ¿O es que vuestros corazones llevan candado? Allah subhanahu wa ta'ala an yaftaha al-aqfal allati ala qulubihim. Amén. Que Allah subhanahu wa ta'ala abra nuestros corazones y nos dé el entendimiento suficiente para reflexionar acerca de su libro y la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Entonces, mujer, anciano, hombre de mediana edad, niño, tenemos a gente, Abu Bakr Siddiq, gente pudiente, rica. Abu Bakr Siddiq era una persona comerciante, rica. Abdurrahman ibn Auf, uno de los primeros en aceptar el Islam, persona rica, pero tenemos también a personas pobres como Ammar ibn Yasir, como Bilal. Bilal era incluso esclavo. Tenemos también a ambas partes de la sociedad, tanto los ricos como los pobres, siguiendo al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Esto nos indica una palabra, nos indica la universalidad del Islam, la universalidad del mensaje profético de Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La universalidad, الشمولية، شمولية رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، العالمية، عالمية رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. والعالمية والشمولية la vemos, la universalidad la vemos en estas aleyas, en Iqra, en este orden cronológico, pero también la vemos en Alhamdulillahi Rabbil Alamin, en el orden del libro tal y como lo tenemos hoy en día, en su orden de suras y ayas. La tenemos en el orden de las piezas del puzzle según iban llegando, y la tenemos en el orden de las piezas del puzzle una vez que esas piezas fueron puestas juntas. En ambos sentidos, Allah empieza por indicarnos la universalidad del Corán y que este mensaje último, definitivo, es válido para cualquier lugar, cualquier tiempo, cualquier persona, cualquier sociedad, cualquier edad, cualquier sexo, cualquier capacidad económica. Es válido para todo el mundo.
Es un mensaje implícito del Corán. Otro mensaje. Allah empieza con la lectura. Empieza con la lectura, obviamente, ¿por qué? Porque es la llave del avance, en cualquier sentido. Si quieres avanzar espiritualmente, lee el Corán. Lee acerca del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lee la Sunna. Lee Sira, la biografía del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para avanzar espiritualmente. Si quieres avanzar materialmente, lee también. La lectura es la clave. Siempre, en cualquier sentido, en cualquier ámbito de la vida, es la clave. Y esto lo entendieron muy bien los musulmanes más antiguos. Salaf Saleh, radiyallahu anhu. ¿Por qué? Porque construyeron desde una sociedad oral, قبل القرآن المجتمع المكي والمجتمع العربي والقبائل والبطون والأفخاذ التي كانت في شبه الجزيرة العربية كانت كلها شفوية. حتى المعلقات كانت تحفظ. معلقات 7 ولا 10. معلقات مرء القيس، معلقات لبيد، معلقات مثلا زهير بن أبي سلمى، معلقات عنتر بن شداد، معلقات كانت تحفظ. Los poemas antes del Islam se memorizaban, eran algo oral. Era una cultura que no escribía, que no escribía y no leía, simplemente memorizaban. Y Allah escogió esa sociedad por alguna razón, porque el Corán iba a ser un libro que se basaba en la memoria, en la memorización. Allah escogió esta sociedad, que es una sociedad que no escribe, una sociedad que no lee, para esta finalidad, porque es la sociedad que va a guardar el Corán, lo va a memorizar. Y se dice que el Corán es el único libro que no se moja. El único libro que no se moja. ¿En qué sentido? Porque el Corán realmente no está guardado en el masahif. El Corán está guardado en los corazones, en el sudur, en la memoria. Si hoy quemamos todos los libros del mundo o destruimos por alguna catástrofe natural, se destruyen todos los libros del mundo, tanto los físicos como los electrónicos se destruyen, todos los libros del mundo. Dame un solo libro que está memorizado en todo el mundo por casi 10 millones de personas. El Corán es el único. Vamos a hacer el adán y añadimos 5 minutos, inshallah, y ya rezamos. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Just alles terminar as luvas. Amém. Bate seu espírito, amém. Bismillahirrahmanirrahim, sallallahu alaihi wa sallam. Estaba diciendo que el Corán es el único libro que se puede reproducir de memoria. Si destruimos todos los libros o se destruyen por cualquier motivo, el único libro en todo el mundo que se puede reproducir es el Corán, debido a que es un libro que se basa en la memoria y hay 10 millones de personas en todo el mundo. Algunos incluso no saben hablar árabe. Hay personas en Indonesia, en la India, en Malasia, en Mali, en Senegal, en Gambia, que no son hablantes del árabe, pero son hufaz del Corán, son hamalatu kitabillah, son personas que memorizan el Corán, millones de personas en el mundo. Y el Corán se basa en la memoria en este sentido, y por eso Allah subhanahu wa ta'ala, entre otras hikam y otras sabidurías que solo Allah subhanahu wa ta'ala sabe, eligió Allah subhanahu wa ta'ala para su último libro un desierto. Un desierto con unas personas que no saben leer, no saben escribir, unas personas que no tienen una cultura basada en la escritura. Justo al lado, en Mesopotamia, actualmente en Irak, en Irán, también Siria, etc., había en Yemen, había culturas que leían y escribían, pero Allah no les eligió justo los que están en el desierto en medio de ellos, por una hikmah, y Allah Alam, esta es una de ellas, la memoria. Bien, entonces, Allah subhanahu wa ta'ala nos dice, Iqra, bismi rabbika alladhi khalaq, diciéndonos que la lectura es clave, y los salaf salih, las primeras generaciones, y luego con las dinastías que vinieron luego, hasta los Abbasiyin, cuando la búsqueda del conocimiento llegó a su cúspide, a su cima, y luego con los Uthmaniyun, etc., los musulmanes entendieron bien esto. Hasta incluso el hecho de tener bibliotecas como la biblioteca de Bagdad, que fue destruida por una invasión, la invasión de los tártaros, Tatar, o el Magul, en el siglo XIII, fue destruida, y cuando fue destruida tenía un número de libros que superaba el 1.000.000 de libros. 1.000.000 de libros, según las estimaciones más bajas. Hay otros profesores universitarios, como una profesora universitaria en Estados Unidos, que estima el número de libros que había en la biblioteca de Bagdad en el siglo XIII, cuando en Europa había pocos libros y los libros que había no estaban en casas o bibliotecas, estaban en monasterios. Y eran libros sobre todo de religión católica, etc. Ahí había, según esta profesora, había más de 3 millones de libros. La población de Bagdad en esa época era de 1 millón de personas. Era la ciudad más grande del mundo. Y tocaba 3 libros por persona. Escritos a mano, ¿no?
escritos a mano. Aún no se había inventado la imprenta. La imprenta llegaría mucho después con Gutenberg y, por desgracia, los musulmanes no adoptaron la imprenta. Hubo fatawa de, sobre todo los Usmaniyun, fatawa, que decían الطباعة حرام خصوصا طباعة القرآن حرام بالآلات ديال الطباعة. Había fatwas que decían que la imprenta es haram por su entendimiento de lo que es el tibaa y tuvieron los musulmanes que esperar más de 200 años para tener la imprenta. Y eso conllevó un atraso inmenso en cuanto a la búsqueda del conocimiento y en cuanto a la investigación científica y en cuanto a la divulgación de los libros y la escritura en todo el mundo islámico. Y por lo tanto, algunos motivos del atraso de los musulmanes se debe a malos entendidos y malentendimientos de la tecnología, muchas veces, o su mal uso. Son cuestiones materiales, simplemente. Entonces, 3 millones de libros en Bagdad. Fueron destruidos esos libros y fueron tirados al río Tigris, Dajla, en Bagdad, e incluso se dice que estuvieron ahí cruzando el río usando los libros como puente, de tantos libros que había en el río, y que tardó la tinta de los ríos de desaparecer de las aguas del río 3 meses. 3 meses la tinta estaba en las aguas de Nahr Dajla, el río Tigris, para que sepamos que los musulmanes se tomaron esta ley en serio. Iqra, lee. Es una orden divina de Allah subhanahu wa ta'ala. Tenemos como deber leer. Y para terminar, no hay lectura sin escritura. Tú lees lo que está escrito. Y por lo tanto, ahí en Surat al-Alaq empieza diciendo: Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, khalaqa al-insana min alaq. Te remonta a tu origen, como Allah subhanahu wa ta'ala te ha creado. Iqra wa rabbuka al-akramu alladhi 'allama bil qalami 'allama al-insana ma lam ya'lam. Ahí te habla de la escritura. Empieza hablando de la lectura y ahí te menciona el qalam, la escritura. Y la escritura es muy importante. La escritura es un punto en la historia de la humanidad de inflexión. Un punto que marcó un antes y un después en la historia de la humanidad. ¿Por qué? Porque hasta la invención de la escritura en la Mesopotamia, la escritura empezó siendo una escritura que se llama cuneiforme, una kitab al-mismariya, se llama en árabe. Una escritura cuneiforme. Esa escritura, ¿qué nos hizo? ¿Qué nos dio esa escritura? Que hasta ese punto, si yo había aprendido algo, si yo tengo un conocimiento y me muero, si una generación tiene un conocimiento y fallece esa generación, ese conocimiento se va con esa generación. No puedo transmitir el conocimiento, no hay escritura. A partir de la escritura, yo puedo escribir mis experiencias, mis investigaciones, mis conocimientos, mi saber, escribirlo para que cuando me muera yo, el que viene después no parte del cero, no empieza desde cero, sino que ya tiene algo que lo ha precedido. Y eso se llama el cúmulo científico. Se va acumulando la ciencia, el saber, el conocimiento. Y por eso Allah subhanahu wa ta'ala menciona el qalam. Porque el qalam es algo sagrado que marcó un antes y un después en la trayectoria de la raza humana, la trayectoria de la humanidad. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Ahí la lectura y luego te dice: الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Algo que no sabías antes, y Allah subhanahu wa ta'ala, gracias a esta escritura y gracias a la capacidad de leer, que podemos hablar
mucho acerca de cómo yo, como una persona que piensa, puedo descifrar las letras. Y cómo las letras, solo con ver una letra, eso crea en mi mente una idea, un concepto, una imagen. Y esa imagen es distinta de cada uno de nosotros. Por ejemplo, la palabra shajara, cuando la leo, yo voy a tener una imagen. Tú no vas a tener la misma imagen en tu mente. A lo mejor yo estoy pensando en un árbol de olivo. Y tú estás pensando en un alcornoque. Y él está pensando en otro árbol. Como la lectura en sí es un milagro de Allah subhanahu wa ta'ala. Cómo Allah ha dado la capacidad del ser humano de descifrar esos símbolos y convertirlos en su mente en esa inteligencia de la que Allah subhanahu wa ta'ala te ha dotado después de no saber nada. Y ahí está la indicación de Allah subhanahu wa ta'ala, الذي خلق الإنسان من علق, que te ha creado de un cigoto, antes no eras nada. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. لم يكن شيئا مذكورا. Allah subhanahu wa ta'ala te dice, ¿acaso te acuerdas? ¿O acaso conoces? ¿Acaso sabes ese tiempo en el cual tú ni siquiera estabas mencionado? ¿Cómo te llamas? Zakaria. Zakaria, tú ahora tienes 7 años, 6 años, ¿no? Más. 11 años, me he equivocado. 11 años. 11 años tiene Zakaria. Zakaria hace 12 años, pues tu familia no mencionaban Zakaria porque Zakaria aún no estaba entre nosotros, aún no había nacido. El Corán nos habla de este fenómeno, que el ser humano se cree el centro del mundo, mientras que hace pocos años, 11, 7, 60, 50, 30 años, ni siquiera se mencionaba. Y por lo tanto, Allah subhanahu wa ta'ala te ha dotado de una mente que convierte la escritura en conceptos, en ideas, en imágenes y la convierte en un cúmulo científico. Y simplemente con esta palabra, con esta kalima, con este mensaje y con esta lección, por así decirlo, tenemos que tener en cuenta la importancia de la lectura. Nuestros hijos no leen. Nuestros hijos son los que menos leen. Sus compañeros de clase y otras civilizaciones y otras culturas leen de una forma insaciable. Yo conozco a personas de mi familia, parte de mi familia es de un país occidental, y conozco a personas que leen un libro a la semana. Un libro a la semana, es decir, ni siquiera ven la televisión. Cuando se siente en casa, se sienta para leer. Nosotros no tenemos esta cultura y somos la cultura y la civilización y la umma y la nación de la lectura de Iqra. Ummatu Iqra la taqra. La nación y la comunidad de Iqra no lee. Y esto es un defecto. Y si nosotros como comunidad nos atrasamos y no avanzamos, ese fallo es de nosotros. No es de nuestra religión, no es del Islam, es de la mala práctica, la mala interpretación, el mal entendimiento de los musulmanes de su propia religión. Tenemos que volver a estas nociones del Islam. Tenemos que saber que la escritura hoy en día, la escritura es un arma. La escritura es un arma. La imagen que existe acerca de los musulmanes hoy en día, que en muchos sitios es una imagen negativa, se debe en gran medida ¿a qué? A la escritura, a libros que se publican hablando mal del Islam, a artículos que salen en la prensa, en los periódicos, en El Mundo, en El País, en el ABC, en La Razón, en la Gaceta de tal sitio, salen hablando mal de los musulmanes, con titulares tergiversados y titulares negativos y titulares que dan una mala imagen del mundo musulmán y del Islam, de la comunidad musulmana. Todo se debe a la escritura. La pregunta es, ¿qué estamos escribiendo nosotros?
Nosotros como musulmanes, ¿qué estamos produciendo? ¿O es que solo consumimos? Solo consumimos las ideas, no producimos ideas. Tenemos que producir ideas. Tenemos que aprender a escribir. Nuestros jóvenes tienen que ser autores, tienen que saber escribir un libro, ¿por qué no? Se dice que antes de morir tienes que escribir un libro, plantar un árbol, visitar un país que... O sea, las cosas que tienes que hacer antes de morir. Pues ¿por qué nuestros jóvenes no escriben? ¿Por qué nuestros jóvenes no se educan en el arte de redactar? En el arte del periodismo. ¿Cuántos periodistas musulmanes hay en España que hablen, que defiendan, que den una buena imagen, que den la imagen? Nosotros no pedimos una buena imagen del Islam. No queremos una buena imagen del Islam. Queremos la imagen del Islam. Simplemente reflejar el Islam tal y como es. Dar la imagen del Islam, porque la imagen del Islam es la buena imagen. No existe otra imagen del Islam. Por lo tanto, nuestros jóvenes tienen como deber. Nuestros padres, nuestros abuelos vinieron aquí y tenían sus excusas. No sabían mucho castellano, mucho catalán, no sabían expresarse bien, tenían sus excusas. Vinieron para trabajar en algunos ámbitos, sacaron a sus familias adelante como pudieron. Tenemos que estar agradecidos a nuestros padres por su esfuerzo. Pero los jóvenes, ¿qué están haciendo hoy para cambiar esta realidad? Los jóvenes, vosotros, tienes que estudiar. Ahí has resumido toda la lección. Tienes que estudiar, tienes que leer. Nuestros jóvenes tienen que llegar a lo más lejos posible en sus estudios universitarios. Si tienes una licenciatura, ¿por qué no un máster? Si tienes un máster, ¿por qué no un doctorado? Si tienes un graduado escolar, ¿por qué no seguir adelante estudiando? Porque es lo único que nunca puede ser suficiente, estudiar y buscar el conocimiento. Tienes que seguir adelante en la búsqueda del conocimiento y tienes que esforzarte para dar la imagen adecuada del Islam. Y para terminar, tenemos que hacerlo desde nuestras mezquitas. Los jóvenes, este es vuestro punto de encuentro. Los jóvenes, este es vuestro lugar. Tienes que decir como joven, como chico o chica, esta es mi mezquita, es mi espacio, es mi lugar, es mi casa, y desde aquí tengo que conocer a más jóvenes y formar piña, como se suele decir, formar un equipo de trabajo y buscar formas de transmitir lo que tenemos, ofrecer al mundo lo que tenemos, ofrecerlo de la forma más avanzada, de la forma más civilizada, usando las nuevas tecnologías, usando las mejores palabras. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati, la sabiduría, wal maw'izati al hasana, las mejores palabras. Entonces, como jóvenes, estáis llamados a este deber, estáis llamados a esta responsabilidad, estáis llamados como jóvenes de la umma de Iqra a la lectura, a la qira'a, a la escritura y a la transmisión del conocimiento. Pero antes de transmitir el conocimiento, tenemos que buscarlo nosotros. Rápidamente, en 2 minutos, voy a simplemente decir 2 cosas. Dice: bibliografía de Muhammad en castellano. La mejor biografía de Muhammad en castellano, desde mi punto de vista, es la traducción que se hizo del libro de Martin Links, del inglés al español, que es la vida de Muhammad según las fuentes más antiguas o según las primeras fuentes. Martin Links es un converso al Islam que escribió una biografía, Sira de Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, en inglés, y fue traducida de una forma muy bella al español. Es bastante interesante. Otra que existe en español es la traducción al castellano de Rajiq al-Maktoum de Al-Allama Mubarakfuri, que es un erudito indio que escribió una de las mejores biografías del profeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam en árabe. Ganó con ello un premio un premio de la mejor biografía hace unas décadas. Y esa biografía fue traducida a muchísimos idiomas, al inglés, al alemán, al francés, y entre esos idiomas está el castellano, y en castellano se titula El néctar sellado. El néctar sellado. Esta cuestión es
Otra charla, los animales tienen religión, adoran a Allah subhanahu wa ta'ala en dos palabras. No tienen religión, pero sí que son ibadullah, sí que son siervos de Allah subhanahu wa ta'ala, y el Corán nos lo indica, y dice Allah subhanahu wa ta'ala en el Corán que todo animal, todo ser vivo, al fin y al cabo, hace tasbih de Allah subhanahu wa ta'ala, hace glorificación de Allah subhanahu wa ta'ala, y dice, وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. No, vosotros no entendéis su lenguaje, no sabemos el lenguaje que tienen los animales a través de sonidos, a través de movimientos, posturas. Allah alam cómo es esa forma en la que hacen tasbih de Allah subhanahu wa ta'ala, glorificado sea. Algunas cuestiones no entiendo muy bien la letra, pero inshallah voy a intentar contestarlas lo antes posible, inshallah, por las redes sociales. Los jóvenes, inshallah, lo pueden encontrar en Facebook. Y tengo pensado, inshallah, acerca de estas cuestiones y acerca de otras preguntas que me llegan, hacer de vez en cuando algún vídeo en YouTube o algo así para que llegue a los jóvenes y tengan este conocimiento, porque tienen muchas inquietudes. عندهم بزاف ديال الأسئلة الشباب ديالنا. Por último, una cuestión bastante interesante que me han planteado aquí. Dicen, por favor, haz dua con los y las jóvenes para aferrarnos al Islam. Esta es una hermana que nos pide hacer dua para aferrarnos al Islam. التشبث بالدين بالنسبة للشباب والشابات. Sobre todo los chicos, barakallahu fik, sobre todo los chicos, dice, barakallahu fik. فنختم بالدعاء إن شاء الله معهم. Los chicos, podemos hablar largo y tendido de su situación. Los chicos, creo que los que están aquí no son todos los chicos que hay en Mañó, ni mucho menos, son una minoría muy pequeña. Los demás, pues Allah alam dónde están. Algunos estarán en su casa, alhamdulillah, no pasa nada, y otros no estarán en su casa, sino estarán pues en diferentes sitios. Algunos, Allah subhanahu wa ta'ala quizá esté complacido con ellos así, ahí, quizá tengan reino Allah subhanahu wa ta'ala, y otros sitios pues no son muy dignos de la complacencia de Allah subhanahu wa ta'ala, no son dignos de reino Allah subhanahu wa ta'ala. Pero pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que los guíe y los traiga a su camino de la manera más dócil y más gentil posible. الشباب الراغبين في تعلم اللغة العربية أو الرجال الكبار المسجد مستعد لاستقبالهم Me dice que tanto los hermanos mayores como los jóvenes que quieran aprender tanto árabe como educación islámica, aquí pueden hacerlo. Hay clases. Alhamdulillah, tenéis una mezquita, y con esto termino. هذه المسجد هذا مسجد مبارك، مسجد لمدن كبرى، كنعرف أنا مدينة كبيرة وما عندهاش مسجد بحال هكا، ما عندهاش اسباسيو بحال هكا. كنعرف capitales de provincia, capital de la provincia, que no tiene mezquita como esta. Tenéis un lugar del que podéis estar satisfechos, con el que podéis estar satisfechos, con el que podéis levantar la cabeza y del que podéis estar muy orgullosos, y es el resultado primero de Allah subhanahu wa ta'ala y su misericordia, y después es el resultado del esfuerzo de cada uno de vosotros. Y por lo tanto tenéis la responsabilidad de cuidarlo, tenéis la responsabilidad de estar presentes en la mezquita, y tenéis la responsabilidad de participar, como he dicho al principio, de todas las formas posibles, a través de la educación, a través del apoyo a la mezquita. Esta mezquita me imagino que tiene muchísimos gastos, Allah alam cuántos miles de euros al mes tiene como gasto, y كل واحد في المدينة هذه عليه المسؤولية بأنه يقدم الدعم لهذا المسجد. الشرط ديال المسجد لا يتجاوز، أظن والله أعلم أنا ما سولتش، ولكن أظن لا يتجاوز 10 أورو. 10 أورو 10 أورو في الشهر، 8 أورو 10 أورو في الشهر. 10 أورو في الشهر، 10 euros al mes. Es una vergüenza que alguien no lo aporte a la mezquita.
Es una vergüenza. Porque 10 euros lo gastamos muchas veces en tonterías, en cosas realmente innecesarias, en cosas que tiramos al final, en cosas que ni siquiera necesitamos. Tanto los jóvenes, que muchos de los jóvenes están trabajando, me imagino, y los mayores, hombres y mujeres, tenemos que estar en esa lista y tenemos que apoyar esta mezquita. Los jóvenes tienen que apoyar, inshallah, esta mezquita para salir adelante y para mantenerla y para no estancarnos. Para no estancarnos, sino para llegar más lejos, inshallah. Barakallahu fikum. Este viernes y el sábado y el domingo viene otro ponente, inshallah, y dará unas charlas, así que tenéis que estar presentes todos. Finalizo con un dua y barakallahu fikum. Una palabra final ¿A quién? a todos ustedes. Inshallah, barakallahu fikum. Caras brillantes de فبارك الله فيكم، جزاكم الله خير على حسن استقبالكم، جزاكم الله خير على إصغائكم، على صبركم، على الصبر ديالكم بالإسبانية. أنا كنتكلم مع أكثر من الشيوخ وأكثر من الناس الكبارين، فصبرتوا معايا. الله تعالى يجازيكم بخير ويبارك فيكم ويبارك في الأهل ديالكم ويبارك في أولادكم وشبابكم وبناتكم. الله يجازيكم بخير. استقبلتوني أحسن استقبال وغمرتوني بكرمكم وحسن ضيافتكم وغمرتوني بأصناف من العناية وأصناف من الاحترام والتقدير. فالله تعالى يجازيكم عني كل خير. غدا إن شاء الله ماشي نشبر الطريق ونمشي بحالي، ولكن القلب ديالي ماشي بقى هنا معكم. فالله تعالى يجازيكم ألف خير عني وعن المسلمين.